Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy bonito domingo. El día de hoy tenemos que hablar acerca de lo que nos dejaron los cuatro grandes del fútbol mexicano de cara a lo que será esta nueva campaña de la Leagues Cup, en donde por supuesto pues será un parón importante dentro de la Liga MX. Ya tenemos las primeras tres jornadas jugadas, en donde ya hemos visto varios partidos, varios equipos, pero que ahorita me quiero enfocar plena y absolutamente en la escuadra de los Pumas, el América, el Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se la pasen de maravilla, ya lo saben, denle like, suscríbanse y si pueden compartir el video también me sería muy valioso e importante. Empecemos hablando acerca del conjunto de los Pumas. Los Pumas, con la llegada de Keylor Navas y con otras adquisiciones, por supuesto que sabíamos que podía ser un equipo el cual a través de una idea, el cual a través de precisamente lo que contagia Efraín Juárez como entrenador, como persona, podía hacer que Pumas se trasladara a un momento importante. Si bien lleva dos derrotas que tienen mucho que ver con la forma, con el sistema, con la idea y con los errores individuales de Rodrigo Parra, el arquero joven del conjunto auriazul. La llegada de Keylor Navas, por supuesto, que solventa una de las posiciones más criticables, más envidiables y más importantes en el fútbol, como lo es ser el portero. Keylor Navas sabemos precisamente ya su historia, su andamio, su ejercicio como futbolista, como portero, un tipo que sale del Saprissa, en Costa Rica ha sido para mí el mejor portero en la historia del conjunto tico, además de una trayectoria sin duda alguna envidiable que lo dispone para mí como el mejor portero del área de CONCACAF en toda la historia. Pero ya después de esto hay que entender y comprender que el conjunto de Pumas no se puede quedar simplemente con la victoria contra el Querétaro. Se le fue una victoria importante contra el equipo de Santos, donde pudo haber vencido, donde generó, pero que Santos concretó y que hoy Santos lamentablemente está volviendo a su realidad. Contra el conjunto del Pachuca ya estamos viendo que el Jimmy Lozano sí se puso a trabajar, le ha de haber dolido y le han de haber exigido en demasía los de Grupo Pachuca los resultados y ahorita estamos viendo precisamente al Pachuca tener este gran momento futbolístico en donde está intocable sin duda alguna el conjunto tuzo y ahora vemos a la escuadra de los Pumas ganarle a un Querétaro que está desahuciado, desamparado y que en lo personal creo que no tiene un potencial ni una justificación inclusive futbolística para proponerlo como un equipo que te pueda complicar. Es un resultado que deriva, por supuesto, de las malas jugadas, de la pésima planificación del Querétaro que se va a estar armando, ya tiene un nuevo dueño y que por supuesto esto puede abrir un parámetro importante para la llegada de entrenadores, jugadores, etcétera, pero al menos en lo que vamos en los últimos años y más en esta temporada, lo que fructifica es precisamente eso, lo que florece es que el conjunto del Querétaro es absolutamente nada. Entonces, Pumas tenía que aprovechar este partido, lo termina aprovechando. Lo que se puede rescatar es que Rubalcaba ahorita está haciendo goles y que precisamente en una posición tan categórica, tan importante como es el ser extremo, pues justamente te orienta a que tengas esa praxis de hacer goles y de hacer anotaciones. Rubalcaba se ha convertido en un tipo fundamental y que lo hemos visto en los últimos partidos precisamente haciendo goles, también de la mano del Memote Martínez. Por supuesto que este equipo tiene que hacer mucho. Creo que no es más de lo que en algún momento uno como aficionado de Pumas soñó, bueno, no yo, pero los aficionados de Pumas justamente soñaron cuando estuvo Leo Suárez, cuando estuvo el Chino Huerta, cuando estuvo, por supuesto, la propia situación del Memote, Funes Mori, Rubalcaba, etcétera, etcétera. Es decir, había una plantilla que quizá te podía ofrecer mucho más y que terminó fracasando precisamente hace un año en la Leagues Cup. Veremos cómo le va a la escuadra auriazul. Por el momento tiene 3 puntos, 2 partidos que perdió y que se le fueron gracias justamente a esa calidad individual pésima del portero y que ahora con un líder como Keylor Navas creo que al menos en el margen de los 3 palos hay liderazgo y hay seguridad plena. Vámonos ahora al tema del Cruz Azul. Cruz Azul por fin el Cruz Azul estamos viendo la versión que uno quiere ver de la máquina. Por fin estamos viendo la versión de un equipo al cual
se le tiene que seguir exigiendo. Por fin estamos viendo lo que puede lograr hacer la escuadra celeste. No lo logró contra el Mazatlán, no lo logró contra el Atlas y ahora sí lo logra y de manera espectacular contra el León. Cuando parecía que en los primeros 45 minutos otra vez íbamos a ver una historia de empate agónico en los últimos minutos, pero con pocos goles, con poca ventaja para el Cruz Azul. La segunda mitad fue una feria de goles, en donde nada más y nada menos vemos 5 anotaciones, 4 del Cruz Azul, una por parte del conjunto de la Fiera. Vuelvo y repito, a ver, en el primer tiempo hubo muchas fallas, Palavecino falló, la propia situación de Sepúlveda, es decir, varios jugadores en momentos importantes fallaron, incluyendo la situación de Romero. Entran los cambios y bueno, Sepúlveda en estado de gracia hace un golazo, una anotación sensacional. Para mí, el gol, sin duda alguna, de lo que vamos en la campaña. Luego, las grandes anotaciones de Charlie, que precisamente ese olfato goleador o ese olfato objetivamente yéndonos al tema ofensivo le hacía falta a Charlie, y que ahora Charlie, al menos en la posición donde lo pone el Arcamón, vaya que estamos viendo resultados importantes y genuinamente trascendentales para Charlie. No así en la selección, pero sí en el conjunto del Cruz Azul. Y lo de Jeremy Márquez, que para mí no entiendo por qué el chico no se fue a Europa. Tiene todas las condiciones, los alicientes, el perfil inclusive para irse a Europa. Y es precisamente lo que saca el Cruz Azul. Tienes jóvenes importantes, jóvenes ya con cierto estándar, ya con una categoría importante en la Liga MX, ya sea por nombre, por jugadas, por títulos, por la experiencia que llevan. Tienes jóvenes mexicanos muy importantes en la plantilla. Tienes al Chiquete, tienes a Sánchez, tienes la propia situación de Charlie, tienes por supuesto a Lira, tienes a Jeremy Márquez. Entonces, creo que este Cruz Azul objetivamente podemos decir que es un equipo al cual se puede esperar demasiado. No es tirarle flores por tirar, porque vuelvo y repito, ya son 2 partidos, Mazatlán y Atlas, donde demostró absolutamente nada. No demostró esa calidad, no demostró esa perspectiva que uno presupone y presupuesta precisamente de un equipo que tiene un buen entrenador, que ha conseguido muy poco en la Liga MX, pero que lo que ha conseguido lo ha determinado con un nombre, lo ha forjado con un nombre, y que ahora con el Cruz Azul precisamente, a ver, cambiaste a Vicente Sánchez, que ganó un título de Conca Champions que hace mucho tiempo no podías levantar, y que encima de eso está la situación de que fue un equipo competidor y fue un equipo que pese a la situación que sucedió la temporada pasada, supo levantarse desde lo futbolístico y desde lo anímico, ¿no? Ahora, la salida de Sánchez, por supuesto que sigue sonando y sigue resonando como un fantasma, siendo y poniéndolo con este criterio. Así que el Arcamón tiene que continuar mejorando en pro y en beneficio del equipo, en pro y en beneficio de los resultados. Hoy, al menos para esta fecha, ya sabemos lo que puede lograr el conjunto de la máquina del Cruz Azul. No hay excusas, no hay justificaciones, y la máquina del Cruz Azul no puede seguir generando este fútbol que sin duda alguna es muy bueno en ofensiva, bueno en defensiva, categórico en todos los frentes. León, un equipo que, lo venimos diciendo, depende bastante de muchas situaciones, muchas circunstancias. Con Chivas termina accediendo, contra el Atlético de San Luis buscó la hora, y ahora contra Cruz Azul, bueno, se enfrentó a un equipo bien dirigido, con buenos jugadores en la banca, con un once inicial bastante importante, y que eso de alguna forma fue desmoronando lo que fue el conjunto de los Panzas Verdes. Cruz Azul tiene un gran equipo, tiene una gran plantilla, puede hacer cosas importantes para esta nueva era, cosas importantes inclusive para la Leagues Cup. Es cuestión de que precisamente no se lo crean, lo hagan, lo conviertan en el terreno de juego. Y otro equipo que también tiene que creer, tiene que hacer, tiene que mejorar puntualmente son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguen sus primeros 3 puntos de manera agónica, sin duda alguna, sufriendo de más. Dentro de todo partidazo siempre hay errores. Difícilmente podemos decir nosotros un resultado de 4, inclusive 5 goles. Tiene mucho que ver, sí, con el portento y la calidad del equipo rival, pero también tiene que ver mucho con los errores que precisamente justifican las anotaciones. Hoy vimos un Atlético de San Luis, o mejor dicho, para el día de ayer vimos un Atlético de San Luis que pudo haber vencido, que pudo haber ganado,
que generó en los primeros 45 minutos jugadas importantes y que hasta el segundo tiempo consiguió justamente ese premio a la meritocracia, ese premio de seguir persiguiendo, de seguir llegando, de seguir ahogando al conjunto del Guadalajara. Ojo, Chivas para el segundo tiempo llevaba el marcador 2-0, es decir, en la primera mitad un autogol y una anotación por parte de Keith Cowell. Ya en la parte final de la primera mitad fue lo que tenía Chivas con un marcador bueno, pero que en el terreno de juego fue poco lo que vimos del Guadalajara en 45 minutos. Más allá del marcador fue poco lo que vimos de Chivas. Nula generación de juego, poca calidad individual, poca claridad, muy malas salidas del Tala Rangel, un tema defensivo que hay que mejorar puntualmente y que eso fue permitiendo paulatinamente al conjunto tunero ir llegando. En la segunda mitad, 15 minutos le bastaron al Atlético de San Luis para meterle 3 goles a Chivas. 3 goles donde tuvieron que ver errores de Romo, otra vez Gutiérrez Galaviz y otra vez el Tala Rangel. 3 jugadores en posiciones importantes, 3 jugadores desde su calidad individual pésima, fue lo que abrió la puerta para que justamente el Atlético de San Luis encontrara las anotaciones, no solamente que incentivaron y encendieron el juego, sino que le dieron vuelta momentáneamente al partido. Milito se vio obligado a hacer cambios, Milito se vio obligado a meter gente importante y metió a los jóvenes cuyo carácter, cuya realización, cuyo talento termina dándole los primeros 3 puntos al Guadalajara. La Hormiga González, criticado pero que ya hace gol y que eso es lo que tiene que hacer la Hormiga González. La situación de Camberos y el propio Efraín Álvarez, el cual pues termina siendo para mí el mejor fichaje, la mejor contratación sin duda alguna del Guadalajara. Entran los 3 juveniles, entran los 3 jóvenes y se ve un trabajo y un ejercicio futbolístico distinto. Cuando padecía el Guadalajara de jugadas individuales, de talento nato, de proyección a la ofensiva, hubo estos cambios y de poquito a poquito empezamos a ver un Guadalajara que empezó a justamente dejar de resistir y crear. Y esta forma de... quiero sustraer precisamente esta situación y quiero detallar el hecho, subrayar que los jóvenes, que los cambios, no cambian nada más en la cuestión de la plantilla, en la cuestión del dibujo táctico, la mentalidad inclusive. Vuelvo y repito, es increíble que jugadores como Pulido, que jugadores como el propio Gutiérrez Galaviz no entiendan en dónde están parados. ¿Sí? Son jugadores los cuales se necesita al 100%. Chivas necesita estos jugadores en un 100%. Gutiérrez Galaviz no ha llegado al 100% con Chivas. Pulido tampoco ha llegado al 100% en Chivas. Yo espero que el 100% de Pulido no sea lo que hemos visto la última campaña con el Kansas City y la última campaña con el Guadalajara. Yo espero que Alan Pulido tenga esta versión futbolística donde al menos te hace 5 goles cada 6 meses, ¿no? Romo, otra vez equivocaciones. Al Tala Rangel hay que ponerle un maestro mental porque el tipo ya se siente Manuel Neuer, se siente Peter Schmeichel. Esas salidas tan malas, ese egoísmo y esa soberbia, ¿no? Del Tala Rangel, vaya que le ha costado mucho al conjunto de Chivas. Espero que Milito recomponga esa situación. Por parte podemos dividir a Chivas en 2 frentes que hemos visto. Desde la calidad individual y desde la forma de jugar en un nivel donde se le exige a Chivas, en donde lo hemos visto que en un partido no dio resultados, donde lo pudo haber dado contra el León, y en este partido en el Akron, donde sí termina dando resultados. Ahora bien, Chivas ya no tiene que dejar de cometer errores. Si hoy en día no tiene 6 puntos, es gracias a los errores individuales que han permitido que Chivas justamente se desvanezca, se deslice, se ponga por debajo del equipo rival. León te ganó con un penal y solamente de eso dependió, de un solo y simple penal por una equivocación individual de Eric Gutiérrez Galaviz. Ayer, otro penal del que es tu capitán, Eric Gutiérrez Galaviz se vuelve a equivocar. Y no solamente estuvo la equivocación de él, hay equivocaciones de Romo, hay equivocaciones del Tala Rangel, las cuales Milito tiene que buscar, tiene que identificar y tiene que anular para que este equipo sea próspero y competitivo. Fue una muy buena exhibición la que ayer vimos en los últimos 15 minutos de Chivas, pero esos 15 minutos son los que tienen que durar prácticamente 70 minutos, 80 minutos en un juego
en su máxima explosión, en su máxima explosividad, en su máxima versión futbolística. Si Chivas consigue ser reiterativo, consistente, contundente, fuerte partido a partido, sin duda alguna veremos un equipo que puede dejar muy buenas y valiosas enseñanzas. Por otra parte, si sigue habiendo situaciones individuales en el camino, ahí vaya que va a sufrir el conjunto de Guadalajara. Y ya para finalizar, el América. El América no ha conseguido el nivel que se busca. 2 empates, 1 victoria. Lo que preocupa es contra los equipos que ha jugado. Lo que preocupa es que cuando en la campaña anterior, y así nos vamos atrás, campaña tras campaña, goleaba, gustaba y ganaba, ahora le cuesta un trabajo sacar un resultado al menos de un punto. ¿Tiene que ver con el manejo de grupo? Sí. ¿Tiene que ver con Andrés Jardín? Sí. ¿Tiene que ver con Baños? Sí. ¿Tiene que ver con los futbolistas? También. Hoy hay algo que está está perforando al conjunto del América. Hoy existe una situación que está desmotivando al conjunto de Cuapa y que hoy esos líderes como Henry Martin, como Brian, como Cendejas, poco a poco empiezan a desaparecer. ¿Necesita haber inversiones para el conjunto del América? Sí, Boanga es la solución en lo absoluto. Creo que el América ha venido, Baños en general, creo que ha venido haciendo un trabajo bueno de traer jugadores jóvenes ya consolidados y formados en un equipo y que con el América tratan de maximizar esas oportunidades, tanto mexicanos como del extranjero. Ahora, precisamente necesita Baños ir al extranjero. Ya no necesita buscar en Xolos, en Querétaro, en San Luis, en León, en Cruz Azul, en estos equipos, los mejores jugadores de esos equipos para poder hacerlos traer al América. No, ahora necesitamos ver la mejor versión de Baños, la versión del tricampeón Baños, la versión del gerente deportivo, del gestor deportivo, del presidente deportivo, del hombre que sabe cómo manejar, que sabe cómo maniatar, que sabe cómo interpretar, que sabe cómo negociar. Hoy el América, vuelvo y repito, creo que es un equipo que va a seguir peleando. Lo que preocupa sin duda alguna es que empató contra Juárez, empató contra el conjunto del Necaxa y los dos equipos viniendo desde abajo y encima de eso pudieron haberte ganado. Hubo 2-3 jugadas del Necaxa que pudieron haber acabado y finiquitado el encuentro, así como Juárez en su momento, los últimos 15 minutos fue mucho más que el América. El único partido que lo vimos al conjunto de Cuapa ligeramente bien fue contra Xolos. De ahí en fuera, muy poco lo que nos ofrece ayer el conjunto del América y que no obedece a ese esplendor, a ese resplandor, a esa situación que nosotros venimos viendo del América, que es un equipo que juega bien, lúcido, increíble, importante e imponente en el ataque. Hoy el América necesita mejorar en muchas situaciones, empezando por supuesto en traer jugadores que maximicen la competencia y la calidad individual de los jugadores y que dentro de este ajedrez dinámico, técnico, táctico pueda encontrar Andrés Jardín a través del compromiso y de la competitividad individual un nivel colectivo jerárquico que otra vez vuelva a poner al América en lo alto de la competencia. Ya hemos visto esta versión del América con Jardín, precisamente en el último título que consigue, que fue en el tricampeonato, cuando el América estaba dubitativo, cuando perdía contra los importantes, cuando no imponía condiciones contra los que eran equipos malitos, y a final de cuentas terminó siendo campeón. Pero esos son otros tiempos, porque había otros jugadores que hoy no tiene el América. 2 bajas importantes, Richard y la situación de Valdés. Hoy el América necesita justamente un mediocampista con esa visión de campo y necesita un enganche con esa lucidez, con esa calidad, con ese temple como lo es el chileno que ya está en el conjunto de Vélez. Nos estamos viendo, queridos amigos, cuídense mucho. El América empata, las Chivas ganan, el Cruz Azul golea y los Pumas primeros 3 puntos en el torneo. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chao.